Ata. De 9 a 12, Caballero de Día, la distancia mínima entre el decir y el hacer. Editorial de las 11 de la mañana. La verdad es que me siento más liberado hoy que ayer para hablar de Fernando de la Rúa. Recién hablábamos con Nicolás Gallo, que fue una de sus manos derechas, digamos, un colaborador muy estrecho de ese presidente fallido, para mi forma de ver, de la democracia argentina. Cuando digo presidente fallido, trato de sustraerme de aquello que ha sido motivo de comentario, que era la personalidad, la distracción de Fernando de la Rúa. Estamos hablando de alguien que llegó a presidente. Si alguien piensa que uno llega a presidente siendo sonso, se equivoca. La gente que llega a ser presidente de un país está por encima del promedio, de la inteligencia de su sociedad. O expresa, si se quiere, ese promedio. No es que hay un de la Rúa mejor o peor que la sociedad argentina. Yo creo que sí, de la Rúa es el fruto de un gran error, que fue la alianza. La alianza que de algún modo fue la primera transversalidad, allá a mediados de los 90, se hace a imagen y semejanza de la concertación chilena, que a fines de la década del 80, primero le gana un plebiscito a Pinochet y encara la transición democrática en el país trasandino. ¿Y qué reunía la alianza chilena? A socialistas, democristianos, salvo el Partido Comunista que quedó afuera, en teoría todos los buenos se juntaban, todos los demócratas, el centro demócrata se juntaban, dejando de lado sus diferencias. Esta idea se traslada después acá a la Argentina para derrotar al menemismo. Y la verdad es que fue la unión de un sector que venía del peronismo, del peronismo porteño centralmente, en muchos casos, con Chacho Álvarez a la cabeza, con Octavio Bordón, un peronista mendocino, es decir, distinto al peronismo de todo el país, y el radicalismo. Pero que el radicalismo que finalmente se impuso fue el radicalismo más conservador, que es el radicalismo que encabezaba Fernando de la Rúa, la corriente conservadora histórica, balvinista del radicalismo. Entonces la alianza termina conformando algo donde comando vivía el agua y el aceite. Y ustedes saben que el agua y el aceite pueden convivir en una botella, pero no se van a mezclar. Entonces yo creo que el gen de la detonación de lo que fue el gobierno de la Alianza está en esa idea de que se pueden juntar los buenos y que juntándose los buenos le ganan a los malos. Hay cierta cosa infantil, ¿no? Ingenua en esa mirada de las cosas. No, Menem y Cavallo no eran simplemente, o no se los podía describir simplemente desde la corrupción o desde la maldad de sus orígenes. Menem y Cavallo fueron un momento en el que el mundo adoptaba nuevamente las políticas del consenso de Washington luego de la caída del muro de Berlín. Entonces Menem se termina abrazando con Isaac Rojas, uno de los golpistas del 55, de la fusiladora de los 55, algo que ofendió a muchos peronistas, ¿no? Y Cavallo termina aplicando una política que de liberal no tenía mucho, porque fijar el precio de la moneda es intervenir directamente en el mercado. Así que muy liberal que digamos no era, pero sí eran los preceptos del consenso de Washington, que casi no se discutían. Entonces, son dos exponentes menores de una oleada internacional que para la Argentina tenía este destino. Arman la convertibilidad, que es un monstruo. Realmente fue un monstruo. A mucha gente le sirvió, fue como la plata dulce de los 80, en este caso el 1 a 1 le sirvió para equiparse, para comprar electrodomésticos, para viajar. Me acuerdo que había viajes a Miami por, no sé, $300, creo, que eran 300 pesos. Estamos hablando de una época donde el salario promedio orillaba los 1.200 pesos, 2.000 pesos. Fue como una especie de festival, una borrachera de las clases medias argentinas, que por primera vez se sintieron parte de la Unión. Porque el 1 a 1, a fin de cuentas, era como parecer Puerto Rico, ¿no? Y estaban contentos con eso. Es mentira que hubo resistencia masiva desde el primer momento. No, hubo resistencia, claro que sí. Resistieron los que estaban en contra de las privatizaciones, resistió Sauro Baldini, después Hugo Moyano, resistió la CTA, que surgió en buena medida contra todo ese tipo de políticas. Pero electoralmente en el año 1995, Menem fue reelegido.
la convertibilidad fue válida de vuelta. Entonces, la verdad, uno puede poner en Menem todos los males del mundo, en Cavallo todos los males del mundo, pero las sociedades se tienen que hacer cargo de lo que votan. Y de la Rúa fue también un error de la sociedad argentina, convencido de que con un cambio estético, con alguien que llegaba diciendo que, con la garantía de Chacho Álvarez, de que no se iba a robar y que con eso se resolvían las cosas. El famoso honestismo. El problema de la Argentina, según esta mirada, es que hay muchos corruptos. Hay que ser tonto para mirarla. No hay corruptos en Estados Unidos, no hay corruptos en Francia, no hay corruptos en Uruguay, no hay corruptos en Chile. Hasta Pinochet le descubrieron cuentas en el exterior y se había afanado la vida cuando decían, bueno, era un asesino, pero no robaba. De Pinochet decían eso. Bueno, después se terminó que aparte de asesino, era ladrón. Las sociedades no evolucionan solamente, digamos, la transparencia y la honestidad de una sociedad es motivo o resultado de una evolución. Pero una evolución que hace que haya menos corrupción de todo tipo. Y la peor corrupción que nosotros tenemos no es la corrupción del que afana y se lleva las cosas. De eso existe y existe en todos lados. La peor corrupción es la traición del mandato popular. La traición política. Porque el pueblo mandata a alguien para que haga determinada cosa y ese alguien hace otra cosa. Esa es la peor corrupción que hay. Y de la Rúa traicionó ese mandato. Fue un presidente que en vez de mirar a los ojos a la sociedad, la miró con la nuca. La miró de espaldas. Así terminó. Y así terminamos todos. Pero digo, por eso me quería sustraer del personaje como tal, porque de la Rúa, en la historia de la humanidad, en la historia de la Argentina, y digo de la Rúa como puedo decir de Duhalde, como puedo decir de cualquier, es una anécdota. Es apenas una anécdota. ¿Y quiénes fueron los que finalmente se terminaron complotando y de algún modo u otro le hicieron también la vida imposible a un tipo que le hacía la vida imposible a millones de personas, ¿no? El Grupo Clarín. Pocos se acuerdan de esto. El Grupo Clarín tenía una monstruosa deuda en dólares que necesitaba licuar a través de la especificación. Entonces, canjeaba apoyo al gobierno. Sí, se salía de la convertibilidad. Pero también sabía de la Rúa que si salían de la convertibilidad era un desastre. Porque cualquier devaluación implicaba la transferencia de recursos enormes de los sectores populares a los sectores más ricos de la sociedad. Lo decía recién Nicolás Gallo, que de marxista no tiene nada, ¿eh? De kirchnerista, menos que menos. Pero evidentemente es un tipo que estuvo en el poder y conoce cómo se manejan las cosas, ¿no? El Fondo Monetario le da guita de la Rúa, mucha plata. Le blinda la deuda, le da canje. Hasta que en un momento le dice, ya está. Tu economía no puede resolver este endeudamiento. Con lo cual, que pase el que sigue. Que pase el que sigue. Yo le escuché a Nicolás Gallo decir algo interesante. Dice, bueno, fue un fracaso de la Rúa, pero fue un fracaso de la política. Sí, un fracaso de la política que mira de espaldas a sus sociedades. Y el fracaso también de esas sociedades que cuando mandatan a un presidente no se comprometen luego a hacer que esas promesas se concreten. Si hay alguien que batalló para que la convertibilidad, o no se saliera de la convertibilidad del modo en el que se salió en aquel momento, con esa devaluación salvaje del 300%, ese fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no era cabalista, pero tenía bastante respeto por Domingo Cavallo, porque Cavallo le enseñaba economía a los gobernadores, y a Néstor Kirchner le gustaba la economía. Y Cavallo le enseñaba, obviamente, políticas neoliberales, digamos, pero hablaba de economía, y lo trataba como un gobernador que podía entender economía. Entonces había una buena relación, más allá de que no estaban de acuerdo en cosas centrales. Pero Néstor Kirchner sabía que saliendo de la convertibilidad de modo salvaje, que después hizo el dualismo, lo que iba a suceder es que un montón de gente automáticamente iba a pasar a la situación de pobreza. Por lo tanto, no quería. Esa salida finalmente la concede Duhalde. Duhalde acuerda una serie de cosas con el establishment, con el Fondo Monetario, con el Grupo Clarín, y a partir de eso logra una presidencia provisional que dura hasta las muertes de Costecchi y Santillán, donde todo volvió a la realidad nuevamente, ¿no? Ayer Eduardo Duhalde se enteró por nosotros de la muerte de Fernando de la Rúa y estuvimos charlando con él. Del mismo modo que hoy hablamos con Nicolás Gallo, porque nosotros creemos en que hay que conversar y que hay que charlar y que hay que hablar estas cosas, con todos sus condimentos, con todos sus ingredientes. Que la Argentina es mentira que se salva sin hablar o profundizando la grieta. No, la Argentina se salva de otro modo. Decía, las víctimas principales de los sucesos del 19 y 20 de diciembre, la sociedad, en particular los 36 muertos, asesinados bajo un estado de sitio que decretó de la Rúa.
Pero es verdad que había factores más grandes que pasaron casi de largo, ¿no? Y entre ellos el Grupo Clarín y todos aquellos que conspiraron para el quiebre de ese gobierno, que terminó una salida anticipada del poder, cosa que no es buena. Y siempre vamos a recordar a esos muertos, porque son los muertos de un fracaso colectivo también, individual y colectivo. Brevemente, ayer leí a Jorge Giles, que salió a contestarle, el periodista Jorge Giles salió a contestar a la monja Marta Peloni. La monja Marta Peloni dijo que la cámpora era en la cámpora estaba el brazo del narcotráfico, del kirchnerismo. La verdad que me sorprendió muchísimo, porque yo a Peloni la tenía en muy buena consideración históricamente por el tema de María Soledad Morales. Como no me pasó a mí solo, sino que también le pasó a Jorge Giles, el colega Jorge Giles, él le escribió: ay, hermana Marta, ay, leo lo que dijiste de los muchachos y las muchachas de la cámpora y me avergüenzo de haberte querido tanto, pero tanto, tanto. Es que además me duele tanto, tanto, Marta. Fue el nuestro un amor casi religioso. Es el que tuvimos cuando todos te conocimos peleando contra los poderosos de cabotaje en el calvario trágico de María Soledad Morales en Catamarca y luego persiguiendo a los miserables de tantos gurises desnutridos y maltratados en Corrientes. De aquel amor vos guardarás constancia seguramente. Quiero creer que tu memoria te perseguirá con los nombres de Uli, de Rosarito Obregón, de Mabel, de Chingolo, de Parito Leiva, que te amaba tanto, de la memoria del señor Devoto y de tantas y tantos que te acompañaron y amaron. Solo después vino el desencanto, cuando descubrí que en Goya, donde vivías entonces, habitaba un represor reciclado en democracia, y acudí a tu encuentro a pedirte ayuda para denunciarlo, y me respondiste que no podías hacer nada de nada porque debías proteger a tu familia ligada muy estrechamente a los Díaz Besone, genocidas entre los genocidas, y luego vi tu nombre entre los defensores de otro genocida acusado de tormento y desaparición del compañero de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos La Bolita. Y ahora esto sobre la militancia joven de este tiempo de olvido. ¿Quién sos verdaderamente, Marta Peloni? ¿De qué estiércol hediondo está cubierto tu hábito de monja superiora? ¿Y de cuánta sangre derramada por la dictadura tu crucifijo? ¿Y de cuántos niños hambrientos te olvidaste en la provincia más pobre de la Argentina, cuando en lugar de denunciar a los que gobiernan y gobernaron Corrientes, te venís a acordar de la militancia, que con sus aciertos y errores renuncia a los honores, pero no a la lucha? Juro que esta nota es la última nota que hubiese querido escribir en lo que me resta de vida. Pero caigo en la cuenta que los enemigos del pueblo cuentan con armas tan sofisticadas para perpetuarse en el poder que hay que salir a enfrentarlas a como dé lugar. Esto escribió Jorge Giles, periodista, un gran colega, que tuvo relación, trabajó mucho con Marta Peloni y que al ver estas declaraciones quedó conmocionado, ¿no? Y producto de esa conmoción escribió lo que acabo de leerles. Una sola cosa más agregar, creo que ya lo que dijo Giles lo publicamos en el Facebook, incluso me releva de grandes comentarios. Sí decirle que lo que hizo Marta Peloni es muy peligroso. Decirle que el incluir el narcotráfico como una de las formas de estigmatización que hace el gobierno de Mauricio Macri sobre los opositores, y en este caso Peloni como una monja oficialista ya, es peligroso para la cámpora y es peligroso para el que lo dice también. En Colombia, después del Plan Colombia, cuando Estados Unidos decidió ayudar a la élite colombiana a derrotar a la guerrilla, poniéndole $1.000 millones, creo que fue al principio, lo que hizo fue vincular a toda protesta de organismos sociales, movimientos sociales, sindicatos, con el narcotráfico. Fue la gran excusa para que el gobierno de los Estados Unidos se diera ese monto dinerario, ¿no? Y a partir de eso, todos los años se producen entre 300 y 400 asesinatos de dirigentes sociales, sindicalistas, sin que ocupe el despliegue mediático que ocupan los sucesos de Venezuela, desgraciadamente. Pero los muertos mueren igual. No son muertos por factores climáticos, son muertes por asesinato de grupos paramilitares financiados por el Departamento de Estado, por el Pentágono, y que han hecho de Colombia, o por lo menos una tragedia con la que convive el pueblo colombiano. Ya lo tienen naturalizado, es muy parecido a lo que pasa en México. En México vos todos los días te encontrás con una fosa común, y los mexicanos es como que es parte de la vida, parte de la historia. Nosotros acá nos ponemos locos, y con razón, porque mueren 7 personas de frío. Allá encuentran fosas comunes con 40, 50, 80 cadáveres, y eso forma parte del paisaje. No estoy ni siquiera criticando eso, es que cuando las cosas se repiten, como se terminan transformando en hábito, llega un momento en que no te duelen más. Y se convive con eso. Claro, ¿cómo no se va a convivir con eso? Se convive con todo en la vida. Pero como uno quiere a este país, o por lo menos yo me levanto todos los días queriéndolo porque
es mi país, y acá van a vivir mis hijos, y van a vivir mis nietos, y aunque se vayan afuera van a querer volver acá, porque uno siempre vuelve al mismo agujero del que salió. A mí me duele que haya personas tan irresponsables que metan en el debate público estos asuntos con una liviandad, sin preocuparse del drama en que nos están metiendo. En esto el macrismo ha sido terrible, ¿no? Terrible. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, me acabo de acordar, que era ministra de Trabajo de la Rúa. Nos han metido a discutir agendas internacionales donde de golpe tenemos que tomar posturas sobre el Hezbollah, de golpe tenemos que tomar posturas sobre la revolución catarí, de golpe tenemos que asociarnos con Bolsonaro, que es un tipo básicamente de derecha discriminadora, de golpe tenemos que hablar del ALCA, no ALCA. A mí me preocupa mucho que alguien vincule a una organización política con el narcotráfico. Salvo que tenga elementos. Si no tiene elementos, no lo puede hacer. Elementos hay en un caso, el de Sergio Barisco, intendente de Paraná, Entre Ríos, le financió la campaña de narcotráfico, por eso perdió las elecciones y allí ahora ganó nuevamente el peronismo. No la escuché a Marta Peroni hablando de eso, la escuché diciendo otra cosa. Ojalá reflexione y que pida disculpas. Porque ¿saben qué? Del laberinto se sale por arriba, decía Marechal. Y a veces, de barbaridades y bajezas como la que ella cometió, también se sale con un pedido de disculpas. No es tan terrible ni tan grave.